Buen día muchachos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que es la que corresponde a los esteroides, ¿ya? Entonces, se sabe que hay una gran cantidad de mediadores químicos denominados hormonas, ¿cierto? ¿Ya? Son compuestos químicos que circulan vía torrente sanguíneo, entre otros también, con el fin de regular variados procesos fisiológicos, ¿ya? El sistema endocrino, junto con el nervioso, controlan todos los procesos como el crecimiento, desarrollo, metabolismo, la reproducción, equilibrio de electrolitos y agua, así como los niveles de azúcar, proteínas y nutrientes para desencadenar respuestas adaptativas ante cambios ambientales. ¿Ya? Entonces, para nombrar algunas tenemos tipos de hormonas, están las esteroidales, la insulina, ¿ya? Que son de tipo peptídico, al igual que la tiroxina, etcétera. Entonces, las hormonas se clasifican de la siguiente forma. Bueno, tenemos de acuerdo al tipo de función en la reproducción, hormonas primarias, directamente que se relacionan con los procesos reproductivos, metabólicas relacionadas a la reproducción, relacionadas con el metabolismo, en consecuencia con la reproducción. Ejemplo, la hormona del crecimiento. De acuerdo a su naturaleza, tenemos hormona de tipo esteroidal, proteica y compuestos fenólicos o catecólicos también, ¿ya? Entonces tenemos que las esteroidales, que las que vamos a ver hoy día, derivan del colesterol y son producidas por órganos que se desarrollan a partir del mesodermo en el proceso embrionario, ¿ya? Como varios y testículos, son liberados a medida que se producen. Se pueden administrar vía oral, ¿ya? Bueno, obviamente como derivan del colesterol, que es una sustancia de naturaleza grasa, son solubles en solventes orgánicos apolares como éter y cloroformo, ¿ya? No, no sufren procesos de degradación o de desnaturación en el estómago. En el ovario se producen el estrógeno y la progesterona, y en el testículo la testosterona. Tenemos de naturaleza proteica, que es las que más se conocen, ¿ya? Formadas por cadenas de aminoácidos, ¿ya? O sea, de tipo peptídico, son producidas por órganos que se originan en el ectodermo y el endodermo a nivel embrionario, son solubles en agua, ¿ya? No se pueden administrar por vía oral, obviamente porque si son un péptido, no van a poder pasar la barrera estomacal debido a la presencia de ácido y enzimas que degradan el enlace peptídico. Se denaturan con los ácidos del estómago, presentan un elevado peso molecular. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de eso en la folículo estimulante y la estimulante lútea. Compuestos fenólicos son de naturaleza proteica, pero de bajo peso molecular, por ejemplo, la adrenalina. O sea, no son de naturaleza proteica, podrían ser de tipo monomérico, ¿ya? O sea, son derivados de aminoácidos y son moléculas de bajo peso molecular. Tenemos entonces, con respecto a los esteroides, las hormonas sexuales, los adrenocorticoides y los esteroides cardíacos. La naturaleza química de los esteroides, ya dice, son un amplio grupo de sustancias de origen natural, que pueden ser vegetales o animales, ¿ya? Su estructura consta de cuatro anillos fusionados, A, B, C y D, ya, esa es la estructura general de un esteroide, denominado ciclopentano peridrofenantreno, ¿ya? Derivan del fenantreno y está unido o fusionado en la estructura D con un ciclo de 5, que es un ciclopentano, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas solubilidades de esteroides, que tenemos el colesterol, la solubilidad en cloroformo, en etanol y en agua, ¿ya? Entonces se va viendo que a medida que el solvente va siendo más polar, la solubilidad disminuye. Tenemos el famoso ácido de hidrocólico, que pertenece al grupo de las sales biliares, ¿ya? Están hormonas como el estradiol, está el benzoato, la betametasona,
Ojo, y con fines de mejorar estos procesos de solubilidad acuosa, algunos de estos corticoides se vuelven sales, ¿ya? En este caso una sal potásica. Entonces, obviamente, al ingresarle una carga de un grupo fosfato, que es un grupo altamente polar, tenemos que en el solvente orgánico, más polar que el cloroformo, se vuelve insoluble y así sucesivamente hasta que llega al agua en que presenta una alta solubilidad. Entonces ocurre con todos aquellos corticoides que se vuelven ésteres fosfato, ¿ya? Para poder aumentar su solubilidad en agua. Eso se ocupa con el fin de, por ejemplo, de algunas mezclas de corticoides que son inyectables, que se ocupan como sales de depósito, eh, tienen ese fin, para que, bueno, una cantidad importante sea solubilizado y llevado al torrente sanguíneo. Entonces tenemos la estructura base, ¿ya? Entonces es un hidrocarburo policíclico, está compuesto de varios ciclos, en este caso 4, 27 carbonos en total, ¿ya? Este es el inicial porque corresponde al colesterol. Se llama 5-alfa colestano y aquí se ilustra el sistema de numeración para los esteroides. De este sector, aquí en el anillo A, parte la numeración con el número 1, después en el sentido contrario del reloj, se van numerando, primero por la parte del ciclo, ahí, lo que se ve acá, 9, 10. Y ahora entramos a ver un aspecto importante con respecto a la disposición espacial de este anillo. ¿Ya? Tenemos aquí el 5-alfa colestano o colesterol dibujado de forma plana, ¿ya? Bueno, con las proyecciones en cuña, que quiere decir que pueden ir hacia arriba o hacia abajo en el plano, ¿ya? Y aquí está dibujado de forma tridimensional. Entonces, la forma ideal de distribución espacial quiere decir que son de forma trans, anti, trans, anti y trans, ¿ya? ¿A qué se debe que sean trans? Se debe a lo siguiente. Un momento. Cuando habla de trans, ese está sobre el plano, ese está bajo el plano. Entonces eso es una estructura de tipo trans, ¿ya? Igual como se puede apreciar acá. Trans, trans. Estos son los trans, ¿ya? Y los anti se debe a lo siguiente. Cuando son estructuras de tipo vecinales, como este metilo y este protón de acá, y apuntan a distintos lados del plano, pero están vecinos. Por ejemplo, aquí tenemos esto de acá, era un trans con S, ¿ya? Este trans, este es anti con respecto a S, ¿ya? Este otro trans es este de acá contra este, ¿m? Este otro anti es S con respecto al vecino que tiene el carbono al lado, y el otro trans es este protón con este metilo, ¿ya? Entonces dice, la notación 5-alfa es usada para mostrar la configuración del átomo de hidrógeno en el carbono 5, ¿ya? Que sería este que está acá. Ahí, o sea, este de aquí, ¿ya? Que es opuesta a la del metilo angular C19, haciendo que la fusión de anillos A y B sea de tipo trans. Entonces esto después lo vamos a ver dibujado para que vean cómo queda la distribución espacial si es que fuera de tipo cis.
Seguimos con la numeración. Aquí se marca una estructura importante en este anillo, que sería como parte del, denominado como la columna vertebral del farmacóforo, ¿ya? En el caso de la droga sintética, lo vamos a ver más adelante. Entonces, sería toda esta estructura que está acá, la más importante. Entonces, ahí está nuevamente lo que decía, espina dorsal del esteroide, o sea, está marcada en rojo. La relación cis-trans de los 4 anillos siempre está expresada en base a la espina dorsal del esteroide, ¿ya? Entonces dice, la estereoquímica de los anillos afecta en forma importante la actividad biológica, y lo vamos a ver ahora. Entonces está de nuevo, recalcando para que vean viendo la figura, la distribución espacial, para que se note bien. Ya. ¿Qué ocurre? Cuando la fusión es trans, lo podemos ver acá, tenemos esta distribución espacial. No sé si lo pueden ver, aquí está en conformación de tipo bote, ¿ya? Y quedan como de forma plana, ¿ya? Cuando la fusión es cis, ojo, y aquí tenemos lo siguiente. ¿A qué se refiere que sean cis o trans? Vamos a dibujar de nuevo. Por ejemplo, acá, cuando la fusión es trans, habla de la posición en el espacio de este hidrógeno con respecto a este metilo. Entonces, son trans porque este que está acá apunta hacia arriba del plano, y este muchacho que está en prepicado apunta hacia abajo. Entonces eso quiere decir que es trans, ¿ya? Apunta hacia distintos lados del plano. Y cuando por algún motivo la fusión es de tipo cis, o sea, quiere decir que ambos apuntan hacia el mismo lado del plano, se puede ver acá, de ambas líneas ahora son continuas, entonces ambos apuntan hacia arriba. La fusión del anillo es cis, ¿ya? Entonces, por lo tanto, miren cómo queda este otro, el anillo A. Queda, en vez de mirar, igual que este, como en el mismo plano, como se ve acá, queda mirando hacia abajo. Y obviamente, como nosotros hemos visto en todas estas clases, la conformación espacial es sumamente importante en la actividad biológica de los fármacos. Entonces vamos a ver la diferencia que causa cuando de una fusión trans a una fusión cis, y aparte, bueno, las propiedades que le dan las distintas sustituciones a estas moléculas. Entonces tenemos ejemplo, la mayoría de los esteroides importantes hay un doble enlace en las posiciones 4 y 5 o 5 y 6. Entonces tenemos acá el colesterol o colestano, derivados del pregnano, de 21 carbonos. Entonces tenemos la progesterona o los corticoides, derivados del androstano, poseen 19 carbonos, tipo andrógenos, y derivados del estrano, o de 18 carbonos. Entonces ahí la presencia de los dos metiles, los dos metilos, ahí está este grupo grande, los andrógenos que desaparece, este de acá, ¿ya? La progesterona y los corticoides, este grupo ceto se conserva, bueno, más otro tipo de modificaciones que vamos a ir adelante, y los estrógenos, se pierde un metilo acá, sacamos de recuerdo, para que recuerden con cariño la bioquímica, tenemos la síntesis del colesterol, ya a partir de la ruta del mevalonato, ya la transformación de este derivado ácido a el escualeno, ya que es una estructura de 30 carbonos, y todo esto tiene su comienzo a partir de la acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, finalmente, el escualeno, mediante varias reacciones que son originadas en el organismo, se produce una ciclación, ¿ya? Varias
después de varias transposiciones concertadas, o sea, quiere decir que hay una deformación espacial y estructural de la molécula, eliminación de grupos metilo, ya eliminación de doble enlace, movimiento de doble enlace. Desde el lanosterol llegamos al colesterol, que tiene 27 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el estrano, ¿ya? 5-alfa-androstano, 5-alfa-pregnano y 5-alfa-colestano. Entonces estos son los núcleos basales de los estrógenos, los progestágenos y los corticoides, más los andrógenos. Tenemos ubicación de los dobles enlaces en esta molécula, aquí en la posición 5, en el 8, o en el 8-14. Entonces, algunas generalidades de la nomenclatura se vayan interiorizando. Entonces, el androstano, ¿ya? De una molécula ya de síntesis, obviamente, donde presenta un flúor acá. Entonces, esta es la forma de nombrarla. Por ejemplo, tenemos algunas moléculas iniciales, la cortisona, que es un glucocorticoide, derivado de los pregnanos, el estradiol, viene de los estranos, ¿ya? Importancia en los estrógenos, la aparición de un anillo que se encuentra aromatizado, ¿ya? Está transformado en benceno. La testosterona o los androstanos. Generalidad de este tipo de moléculas. Entonces están los esteroles, ácidos biliares, ¿ya? Ahí está lo que decía yo, el ácido cólico o dehidrocólico. Están los estrógenos y gestágenos, ¿sí? Andrógenos y adrenocorticoides. Aquí están, bueno, modificaciones ya de algunas moléculas. Obviamente, por ejemplo, la transformación de testosterona, ¿ya? En el vía proceso de semisíntesis, para la obtención de esta testosterona ciclopentilpropionato, ¿ya? Obviamente la inclusión de este éster en la molécula va a tener la capacidad de volverlo mucho más lipofílico y por lo tanto mejorar perfil de absorción y todo en el caso de que esta molécula se inyecte, ¿ya? Tenemos la triamcinolona, que es una estructura de tipo glucocorticoide, ¿cierto? Y en el laboratorio se le agrega este grupo acá, ¿ya? Para enmascarar este par de hidroxilo y obtenemos la triamcinolona acetónido, ¿ya? Se llama acetónido debido a lo siguiente. Nosotros acá incluimos un grupo, ¿ya? Se llama un cetal. Acá esto es un cetal que proviene de la reacción de esta cosa, que es la acetona, ¿ya? Viene de la acetona, bueno, ahí se nota, y reacciona con estos dos hidroxilos y produce un acetónido. Obviamente, la producción o la introducción de esta protección o de grupo cetal me va a generar un compuesto con mayor lipofilia, ¿ya? La triamcinolona es un corticoide. Entonces tenemos acá metilprednisolona, transformaciones que suben, se le agrega este grupo succinato, ¿ya? O sea que un derivado del ácido succínico, sódico, y esto también con el fin de hacerlo inyectable.
Fuentes de obtención de moléculas esteroideas, dice, no hay un buen método de laboratorio para degradar selectivamente la cadena lateral del colesterol para obtener drogas esteroideas, ya sea anticonceptivos o corticoides. Se extraen de una planta llamada diogenina, ¿ya? Y esteroide que se halla en forma de glicosio en los tubérculos del ñame del género Discorea, ¿ya? Entonces, la forma natural es mediante de laboratorios extraerlo a partir de plantas, ¿ya? Y aquí están las transformaciones que pueden sufrir. Vamos a comenzar con el primer grupo, que serían los esteroides cardíacos, ¿ya? Entonces tenemos moléculas de tipo denominadas cardiotónicos, ¿ya? Que serían los digitálicos, ¿ya? Por ejemplo, ergo, la digoxina, que tienen la siguiente estructura. En la estructura general acá, por ejemplo, la digoxina, como eso, vemos la estructura ciclopentano peridofenantreno y la presencia de azúcares, ¿ya? Por eso estas moléculas se llaman glucósidos cardiotónicos. En esta posición de acá, pueden ir esta gama de sustituyentes, ¿ya? De todas formas, los más comunes serían esos dos, ¿ya? Entonces tenemos la digitoxigenina, ¿ya? Un poquitito, me voy explicando esto. Entonces está la digitoxigenina, ya, que tiene este grupo acá. Está la bufalina o bufadina, ¿no? Tienen este grupo acá, ¿ya? Que este grupo cuando corresponde a un éster de tipo cíclico, ¿ya? En que el alcohol de la porción terminal del segmento, junto con la porción ácido de la carbono número 1, se cicla a sí mismo, se llama lactona, ¿ya? Entonces, para que lo sepan, un éster ciclado es una lactona, ¿ya? Entonces aquí tenemos una lactona de 5 miembros, ¿ya? Y estas pertenecen a esta familia, a las geninas, digitoxigeninas. ¿Sí? Y las bufalinas tienen esta lactona, ¿ya? De 6 miembros ahora, el anillo es de 6, pero a su vez poseen dos dobles enlaces dentro, dos insaturaciones. Esta posee una. Ya, y para que vean sus otras generalidades, la fusión de estos anillos en los digitálicos, ¿ya? Es de tipo cis. En este caso, el protón y el metilo apuntan hacia el mismo lado, ¿ya? Entonces, por eso presentan funciones completamente distintas a las otras hormonas y pueden actuar a nivel cardíaco. Entonces, eso habla de la importancia de la configuración espacial del ciclopentano peridofenantreno a nivel de ser una estructura tipo cis o trans. Entonces, cuando está de tipo cis, que es la que tenemos acá, queda con funciones de tipo cardíaca, ¿ya? O sea, pasan a ser cardiotónicos.
¿Y qué implica eso? Una sustancia es cardiotónica cuando la sustancia ayuda a la eficiencia cardíaca, o sea, el menor consumo de oxígeno del corazón para producir la misma función. Eso es un cardiotónico. Vuelve más eficiente el músculo. Obviamente, como lo habíamos visto, estos fármacos quedan muy pocos en uso, ¿ya? Debido a su estrecho margen terapéutico, ¿ya? Um, Técnicamente solamente se ocupa la digoxina. Bufalina yo aquí, por lo visto, en lo personal no he visto, ¿ya? Entonces, el glicósido cardiotónico que llevan la D-digitoxosa, que es el tipo de azúcar que ocupan, ¿ya? Aquí tenemos la versión extendida en cadena, ¿ya? Es dextro o D, debido a lo siguiente. El último hidroxilo, ya del último centro estereogénico, apunta hacia la derecha. Entonces, por eso es dextro. Aquí está el carbono anomérico, que es por el cual se une el azúcar a la estructura esteroidea. Entonces aquí tenemos la genina o aglicona, ¿ya? Entonces aquí tenemos la presencia de la lactona, aquí está el hidroxilo, donde se une el azúcar. Aquí obviamente se ve o denota la presencia del metilo y el hidroxilo de forma cis, o sea, apuntando hacia el mismo lado del plano, y la lactona de 5. Entonces aquí está importancia isomérica. Anillos A y B, este de acá, presentan una función de tipo cis, y los B y C de tipo trans. Este de acá. A y B, C y D. Ahí está. Es para que lo vean. De nuevo a dibujar. Entonces, ¿qué quiere decir? Los anillos A y B, o sea, este anillo A con este anillo B, presentan esta función de tipo cis, en el cual, vuelvo a recalcar, los grupos apuntan hacia el mismo lado del plano. ¿Ya? C y D, C con D, también de tipo cis. Aquí se nota. El metilo y el hidroxilo apuntan hacia el mismo lado del plano. Y las B y C tienen fusión trans, ya que el anillo B con el C tienen los grupos, los, los átomos estos de hidrógeno, apuntando hacia distintos lados del plano. Entonces eso quiere decir que son de tipo trans. Entonces por eso se dicen que estos anillos, aquí está dibujado de otra forma por si acaso, ¿ya? Característica forma de U. ¿A qué se refiere esa U? Un poquito. Voy a dibujarlo no para que lo puedan ver. ¿Por qué es una U? Porque esa es la curva del anillo, ¿ya? Es una U. Y aquí está la otra para que lo puedan apreciar también. Aquí está dibujado al revés, o sea, mirando de otra forma. Entonces aquí también se puede ver la presencia de esta U. Eso es, forma de U. Entonces acá tenemos la digoxigenina, o sea que hay distintas moléculas,
digoxigenina, entonces van variando la hitoxigenina en la presencia de grupo hidroxilo. Bueno, vamos a verlo acá. Entonces, por ejemplo, a diferencia de esta, con respecto a la digoxigenina, la hitoxigenina presenta este hidroxilo acá. Ya, a su vez, este que está acá, en esta parte, desaparece. Entonces hay un movimiento del hidroxilo. ¿Ya? La estrofantidina presenta acá ahora un grupo aldehído. Presenta un hidroxilo en esta posición. La oubagenina presenta este hidroxilo acá, uno acá, y uno ahora sobre el metil, y un hidroxilo en esta posición. Y ahora llegamos al grupo de los adrenocorticoides. Ya, adrenocorticoides son producidas por las glándulas adrenales, obviamente, funcionan como dos en una. La médula segrega las catecolaminas y la corteza segrega esteroides que se denominan adrenocorticoides, ¿ya? Aquí vamos a tener dos tipos. Los adrenocorticoides se subdividen en dos clases. Tenemos los glucocorticoides, ya obviamente se llaman así gluco porque regulan el metabolismo de carbohidratos, entre otros procesos también fisiológicos, ¿ya? Lípidos y proteínas también son regulados por este tipo de esteroides, y los mineralocorticoides, que influyen en el balance o en la homeostasis de agua y iones. Las naturales son la cortisona o cortisol y la aldosterona. Tenemos mecanismos de regulación, la hidrocortisona y la aldo están reguladas por mecanismos independientes, ¿ya? Los glucocorticoides son biosintetizados y liberados bajo la influencia de hormonas peptídicas secretadas por el hipotálamo y la adenohipófisis para activar la corteza adrenal, ¿ya? Entonces sería la ACTH, la adenocorticotrofina en la adenohipófisis y el factor liberador de corticotrofina, el CRF, en el hipotálamo. Entonces esto funciona así. El hipotálamo, porque hay un sistema que se llama neurohipofisiario, ¿ya? O un sistema neuroendocrino. En este caso, el hipotálamo libera una sustancia de tipo peptídica a nivel de sistema de una regulación de tipo paracrina, ¿ya? Paracrina quiere decir que son sustancias de tipo hormona liberadas a distancias cortas, o sea que actúan en un tejido cercano, ¿ya? Entonces, el hipotálamo libera este factor sobre la adenohipófisis se encarga de liberar la ACTH, que es la hormona de nivel ya endocrino, porque el sistema endocrino que se caracteriza, que ejerce una acción más a distancia. Por lo tanto, esta ACTH viaja vía torrente sanguíneo hasta el riñón para estimular la producción de glucocorticoides o, en este caso, cortisol. Por otra parte, la secreción de mineralocorticoides está influenciada por el octapéptido angiotensina 2, ¿ya? Entonces, este ya tiene una regulación a nivel más endocrino y tiene que ver en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, aquí hay una ley de cronología, que alrededor de 1937 se sintetiza de forma artificial este primer corticoide, ¿ya? Pero el muchacho un poco, disculpa.
Ya, chicos, disculpen la interrupción. Ya, entonces aquí está la cronología, que lo tengan viendo. Se sintetiza después, posteriormente, la cortisona, ¿verdad? Que es el cortisol, y este laboratorio introdujo un novedoso método que redujo el precio a esta cantidad. Bueno, y obviamente, inicialmente, como ocurre con los fármacos cuando son recién descubiertos, son carísimos. Este fármaco se utiliza en el tratamiento de la artritis, pero debido a su actividad mineralocorticoide producía alteraciones en el metabolismo de las sales, ¿ya? Porque a su vez el cortisol también presenta actividad mineralocorticoide, obviamente en menor grado que la aldosterona, pero sí, sí tiene que ver también con el metabolismo de sodio, cloro y potasio, en este caso con la homeostasis. También otra función que presentan los glucocorticoides, ¿ya? Es inhibición, ¿ya?, de los procesos inflamatorios vía la acción de la fosfolipasa 2, ¿ya?, que se dedica en los procesos ya sea de heridas o picaduras o cortes o golpes, ¿ya?, degradación de fosfolípidos de membrana, ¿ya?, para la producción de ácido araquidónico, ¿ya?, y otro tipo de ácidos grasos, los cuales mediante la acción de la ciclooxigenasa o enzimas COX, que la habíamos visto la vez pasada, produce prostaglandinas y tromboxanos, que tienen que ver con todos los procesos de quimiotaxis, inflamación y producción de fiebre, etcétera. Y la lipooxigenasa también, para la producción de leucotrienos, que son otro tipo de sustancias también, mediadas en las respuestas de inflamación, dolor, etcétera, ¿ya? Entonces, los corticoides actúan a este nivel, ¿ya?, inhibiendo la fosfolipasa 2 para parar la producción de todos estos intermediarios, ¿no?, que tienen que ver con procesos de perjurio, ya sea de tipo alérgico o en respuesta a golpes y otro tipo de lesiones. Entonces tenemos acá estructura de glucocorticoides, han derivado del pregnano, que es esta estructura que está acá, y posee en el ciclopentano esta estructura de 2 carbonos, ¿ya? Entonces tenemos la corticosterona, cortisol o hidrocortisona, y la cortisona, ¿ya? Entonces acá tenemos, poseen este grupo acetilo, ¿ya?, que está hidroxilado en el carbono 2, presenta un grupo ceto acá, ¿sí? En este caso también se produjo una oxidación de estas dos estructuras al grupo ceto que está acá. Entonces tenemos aquí nosotros lo siguiente: hidrocortisona, ¿ya?, porque tiene este grupo hidroxilo acá, acetato de hidrocortisona, con distintos tipos de moléculas, desoxicorticosterona. Entonces aquí se eliminó este hidroxilo y este de acá, fueron eliminados en esta estructura. 17 alfa hidroxi, 11 desoxicorticosterona. Entonces este hidroxilo acá de la posición 11 también fue eliminado. Ya está la aldosterona. Y aquí está la importancia. Un momentito. Como siempre, muchas veces los nombres de la estructura nos dan una pista de qué tipo de estructura podemos tener nosotros que le dé el nombre, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, la aldosterona conserva la estructura base del corticoide, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí el carbonilo con el conjugado al doble enlace, ¿ya?, que es vecino. Tenemos esta estructura acá en el ciclopentano, ¿ya? Y tiene acá la importancia un grupo aldehído.
¿ya? Esto de acá es un grupo aldehído. Dice, por lo tanto, por eso se llama de aldehído, aldosterona, ¿ya? Entonces, denotando la presencia de ese grupo aldehído, aquí, y sterona, que se trata de una estructura de naturaleza hormonal del tipo derivado del colesterol. Entonces, obviamente, la presencia del grupo aldehído nos va a dar la diferenciación importantísima entre que una molécula tenga propiedades mineralocorticoides o glucocorticoides. O sea, acá ya tenemos las drogas de origen sintético, aspectos estructurales imprescindibles para la actividad glucocorticoide, ¿ya? Para que sea selectivo sobre la acción glucocorticoide y dejando de lado la mineralocorticoide. Carbonilo en C3, doble enlace entre los enlaces C4 y C5, función oxigenada en C11, ya sea carbonilo o hidroxilo beta, o beta hidroxilo, ya sea que es un hidroxilo mirando hacia arriba, presencia de un beta cetol en C17, lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos la REA, la relación de estructura de actividad de este tipo de moléculas, introducción de un flúor en C9, tenemos aquí. Tenemos que acá la introducción de un flúor en C9, ¿sí? O sea, y mirando de tipo alfa o mirando hacia abajo, aumentó 11 veces la actividad glucocorticoide, pero la mineralocorticoide de 300 a 800 veces, ¿ya? Entonces tampoco es muy efectivo agregar un flúor para dar un corticoide por vía oral. Sí, de todas formas, la fludrocortisona es un corticoide también utilizado en muchas formas farmacéuticas, pero yo lo he visto solamente de forma tópica, ¿ya? Pero obviamente oral no se puede porque te dejaría pero tremendo daño a nivel de homeostático, ¿ya? Y ahí está lo que decía yo, la fludrocortisona se utiliza solo en forma tópica o para el tratamiento de la enfermedad de Addison. Ya, adrenocorticoides. La introducción de un doble enlace entre los carbonos 1 y 2 cambia la geometría del anillo A, que pasa de una semicilla y finalmente, no, que pasa del anillo A, que pasa a semicilla y finalmente a un bote aplanado. ¿Ya? Entonces esta modificación mejora la actividad glucocorticoide. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A lo siguiente. Tenemos la estructura silla, esta que está acá, ¿cierto? Esta que está ahí, pues se llama silla, entre que una punta mira hacia abajo y la otra hacia arriba, ya entre los carbonos 1 y 4 de distancia me refiero. En cambio acá, yo al poner un doble enlace, esta geometría de aquí desaparece. Que recuerden que la conformación de un doble enlace es a 120 grados. Por lo tanto, si yo introduzco dos dobles enlaces, voy a darle más rigidez a la estructura, por lo tanto, la voy a dejar de tipo bote aplanado, que se llama bote porque miren, si ustedes ven la estructura, pareciera como si fuera una especie de barquito de papel, ¿ya? Entonces, por eso se llama bote. Pues aquí tenemos la nueva generación y tenemos ya mejores corticoides, la prednisona y la prednisolona, ¿ya? Entonces, para que lo vayan manejando y sabiendo a nivel químico,
son sumamente similares, ¿ya? Entonces tenemos esa porción en ambas moléculas, ¿ya? Tanto con prednisona o prednisolona, y la prednisolona tiene la característica de que este hidroxilo se encuentra reducido. Aquí está de tipo cetónico y acá de tipo hidroxilo, ¿ya? O sea que técnicamente, si yo, siguiendo la lógica del metabolismo, administro este compuesto, ¿ya? En algún punto, a nivel hepático, debiese transformarse vía citocromo P450, una reacción de tipo, claro, reductiva, para la introducción de un hidruro acá, debiese transformarse en prednisolona, ¿ya? Entonces, por lo tanto, claro, probablemente uno sea metabolito del otro o viceversa, pues habría que ver en literatura qué es lo que ocurre. Porque también recuerden que los hidroxilos pueden ser oxidados también. Entonces depende de qué juego enzimático lo tome primero. Ya, rea de los adenocorticoides. Si a los corticoides se les agrega un metilo en posición alfa del carbono 6, retarda la metabolización, reducción del anillo A de esta molécula y aumenta la vía media. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Me dice que yo, al introducir un metilo en posición alfa, o sea, mirando hacia abajo del plano, ¿ya? Tengo como resultado la metilprednisolona, ¿ya? Siempre estos sistemas conjugados de doble enlace, carbonilo, lo que buscan las enzimas hepáticas, ya en este caso de los citocromos y todas aquellas que están involucradas en estos procesos, es reducir estas sustancias, volverlas lo más polares posible, pero obviamente eso depende también de unas características espaciales en las moléculas para que puedan ser modificadas. Por lo tanto, si yo introduzco un metilo en esta posición, obviamente va a retrasar ese fenómeno porque ya la enzima o el sustrato de la enzima o del citocromo en este caso va a ser distinto y por lo tanto el proceso cinético de reducción del sistema se va a volver más lento, ¿ya? Entonces, esas son las importancias de las modificaciones estructurales en las moléculas, muchachos. ¿Ya? Entonces dice 21 acetato de metilprednisolona. Entonces, SR, bueno, ya este es con fines farmacéuticos ya a nivel como de administración de los fármacos. Obviamente yo le agrego acetato acá, un grupo acetilo, ¿ya? Y por lo tanto esa molécula yo le voy a mejorar los perfiles de absorción, etcétera, vía media o la capacidad de penetrar tejido. Seguimos con los reas de los adenocorticoides. Si al corticoide con un átomo de flúor en posición 9 alfa le adicionamos un hidroxilo en posición 16A, se mantiene la actividad glucocorticoide y se reduce la mineralocorticoide. Interesante también, ¿no? Dice, triamcinolona tiene una actividad glucocorticoide similar a prednisona, pero con menor actividad mineralocorticoide. Tiene baja disponibilidad administrada por vía oral y presenta efectos secundarios indeseables, ¿ya? Genera procesos de anorexia, pérdida de peso, debilidad, calambres, vértigo, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente, si una molécula dada por vía oral presenta, da como efecto secundario la producción de calambre, ¿qué creen ustedes que ion está involucrado en este mecanismo? ¿Alguna acotación, muchachos? Si produce calambre al darlo por vía oral. ¿En el metabolismo de cuál de los iones está involucrado? Sí, Nicolás, perfecto. Carla también. Potasio, ¿ya? Entonces, obviamente eso tiene que ser muy bien hecho o diseñado. Sí, a nivel renal,
Tiene que ser la sodio-potasio. O a nivel de tubular de la reabsorción y secreción de sodio y potasio. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, este fármaco, por lo tanto, se deja para el uso del tratamiento de la psoriasis asociada a antagonistas del ácido fólico. ¿Ya? Entonces, obviamente, como es psoriasis, no tendría que ser de uso tópico. Pues siempre la triamcinolona se ocupa a nivel tópico. Y aquí está, lo que les decía, la utilización o la introducción de este grupo hidroxilo, ya en posición 16, reduce la actividad mineralocorticoide, obviamente, como si no lo tuviera, y con el flúor en esa posición, ambos están de tipo alfa, o sea, apuntando hacia el mismo lado del plano, que en este caso sería hacia abajo. Seguimos con la REA, dice, dado que la introducción de hidroxilo en el 16A reduce la actividad mineralocorticoide, se probó la introducción de otro sustituyente en esa posición, ¿ya? La introducción de un grupo metilo llevó a la obtención de un medicamento altamente eficaz, la dexametasona. La introducción de un grupo metilo en 16-alfa llevó a la obtención de la betametasona, más activo que dexa, pero con mayores efectos indeseables. Entonces, le tenemos acá. Para mantener activa glucocorticoide, muchachos, sobre la mineralocorticoide. La presencia de esa estructura la vemos en ambos, ¿ya? Está el flúor, ¿eh? Sí, acá el flúor. Entonces acá, lo siguiente, la introducción de un grupo metilo, ya, aquí cometió un error, dice, en 16 alfa, ya, o sea que decía yo cuando era alfa, está mirando hacia abajo del plano, ¿no? Ahí está. Y se hizo la misma modificación, ahí tenemos la dexa y la beta. Miren qué sabio, beta-metasona, beta, 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 beta. Entonces, el metilo aquí mira hacia arriba del plano, ¿ya? Y eso es, cuando miran hacia arriba, tenemos beta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la beta-metasona con la dexametasona serían isómeros espaciales, uno del otro, ¿ya? En que la beta-metasona, el metilo mira hacia arriba del plano y en la dexa mira hacia abajo. Interesante. Entonces tenemos acá estructuras de tipo halogenada, teníamos visto la beta, la dexa, el acetonio triamcinolona, ya comparados con cortisol o hidrocortisona, más la cortisona. Tenemos corticoides de uso tópico, los niveles de corticoides circulantes provenientes de las aplicaciones dermatológicas se encuentran en concentraciones mucho menores que los de uso sistémico, obviamente, claro, pero no son de menor riesgo, ¿ya? Bueno, obviamente el uso crónico de esteroides o de corticoides a nivel tópico provoca un montón de daños a los sistemas celulares, ¿ya? Que conllevan a un adelgazamiento de la piel, la aparición de estrías, etcétera, ¿ya? No implica que no traspasen la barrera, obviamente la van a traspasar porque son sustancias altamente lipofílicas, ¿ya? Pero en una menor cantidad que darlos por vía oral, ¿ya? Se deben usar por periodos cortos y en áreas no muy extensas, como lo dicen las indicaciones siempre de ese tipo de productos, y si los esteroides tópicos son metabolizados de manera similar a los sistémicos. Tenemos ahora los mineralocorticoides, ¿ya? Están las aldosteronas, ¿ya? Que está como ciclado de forma como un hemiacetal, ¿ya? Aldosterona hidroxialdehído.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Para que lo identifiquen. Este grupo aldehído, que le da el nombre a la aldosterona, ¿ya? Y aquí hay un grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, como le decía yo, esta estructura, recuerden usted que está como en forma de una U, ¿ya? Entonces tenía esta forma, en el espacio, está curvada. Entonces, por lo tanto, este hidroxilo queda cerca de este grupo COH o aldehído, y por lo tanto se produce un fenómeno, ya, un fenómeno químico, que es como la reacción de este grupo cetal, o sea, de este grupo aldehído, con el grupo hidroxilo, y se ciclan, ¿ya? O sea, aquí me queda una estructura cíclica. Y es un hemiacetal. Acetal es porque viene de aldehído, ¿ya? Cuando es de tipo cetálica, tenemos acá esta cosa que está ciclada, ¿ya? Formando un anillo de 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5 miembros. Eso lo tenemos acá. Entonces ahí se encuentra de forma ciclada, bueno, y hay un equilibrio químico entre ambas estructuras que pueden coexistir a la vez. Tenemos algunos mineralocorticoides acá, la cortexolona, desoxicortona, fludrocortisona. El REA de estas moléculas es necesario un esqueleto de tipo trans, ¿ya? Todo trans, para que la hidrocortisona sea activa. Es indispensable la acetona en 3. Vamos acá. Indispensable la acetona en 3. El doble enlace 4,5. Indispensable también. El 17 beta-acetol. ¿Ya? Esto debería de acá. 17 beta-acetol. ¿Ya? Y beta, que el grupo ceto apunte hacia arriba del plano. Los anillos C y D son los que intervienen en la unión de receptores. O sea, estos de acá son los que tienen que ver con la unión de receptores en este tipo de moléculas. La presencia de sustituyentes voluminosos en la cara beta elimina la actividad glucocorticoide, no así en la cara alfa. ¿Ya? Entonces, grupos voluminosos en esta posición, o sea, aquellas que miran sobre el plano. Aquí, eso de aquí. ¿Ya? Eso es beta. Dice, elimina la actividad glucocorticoide y no así la cara alfa. ¿Ya? O sea, toda esta carita que mira hacia abajo es la alfa, recuerden. El doble enlace entre C1 y C2 aumenta la actividad glucocorticoide, como la habíamos visto, C1 y 2, o sea, la doble enlace acá. La presencia de una función oxigenada en C11 parece participar en unión de receptores. Muchachos, hagamos un break de unos 10 minutos, no, 15 minutos y nos vemos para continuar con el resto de las hormonas. Ya chicos, vamos a seguir ahora con la segunda parte de la clase, ya con hormonas sexuales. Tenemos entonces estrógenos, regulan la ovulación y el desarrollo de caracteres femeninos a nivel secundario. Los gestágenos, progestágenos y progestinas, ¿ya? Que son aquellas que, o sea, más progesta, obviamente, ayudan en el proceso fisiológico de la mantención del embarazo. Y los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, ¿ya?
Entonces acá tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿ya? Tenemos las neuronas secretoras en el hipotálamo, hacia la hipófisis posterior y hacia la hipófisis anterior. Entonces, tenemos lo que nosotros, el sistema porta hipoficiario, ¿ya? Un sistema porta, para que ustedes lo recuerden, ¿ya? Es un sistema en el cual los vasos sanguíneos presentan unas múltiples subdivisiones, ¿ya? Formando un montón de arteriolas o vénulas, ¿ya? Que tienen con el fin de un tejido altamente irrigado, ¿ya? Y que conecta el sistema a nivel, se llama sistema neuroendocrino, ya en el cual, lo que les explicaba yo anteriormente, de una regulación de tipo paraendocrina, o sea, quiere decir que es un sistema de tejidos que es cercano, ¿ya? Por lo tanto, células generan ya estos péptidos, neuropéptidos, ya, que mediante este sistema porta se van hacia el tejido vecino, ¿ya? Para producir la liberación de los factores estimulantes, ¿ya? Entonces dice, libera la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿ya? La GnRH, que actúa sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, estimulando la liberación de FSH y LH, lo que decía yo. Entonces, genera un sistema neuroendocrino para la liberación de los factores que viajan por sistema endocrino hacia las glándulas que deben estimular. Esto como llama fisiología, así que lo vamos a saltar. Vamos a lo nuestro, que son las moléculas. Tenemos estrógenos humanos y derivados, ¿ya? Tenemos el estradiol, que para que lo vamos viendo, el estrógeno, los estrógenos, tienen aromatizado el anillo A, ¿ya? Entonces pasa de un ciclohexano a un benceno, ¿ya? Tenemos el estradiol, esta molécula que está acá, ahí, y el etinil estradiol. ¿Por qué se llama etinil? Esto para que vamos viendo el juego, lo que decía yo, que las moléculas nos van dando, a veces con sus nombres, ya sea comunes, la presencia de qué grupo químico puede haber presente que le da ese nombre o esa característica. Entonces ya tenemos el estradiol acá, que es el mediador endógeno. Tenemos el etinil estradiol. Etinil quiere decir que hay una sustancia de tipo alquino en la molécula, ¿ya? Etino. Entonces quiere decir que hay una sustancia de triple enlace de 2 carbonos. Me viene del etano, etinil. Entonces tenemos acá un etino, ¿ya? Etinil estradiol. Entonces, éster es para la administración intramuscular, estradiol 3 benzoato, estradiol 3 17 beta dipropionato, ya estradiol 17 beta ciclopentilpropionato. Entonces, obviamente, tenemos la esterificación, ya, de estidroxi en 17 beta, que por lo tanto para mejorar propiedades de farmacocinética, ¿ya? Éster es para uso oral, etinil-estradiol 3-metiléter o mestranol, etinil-estradiol 3, ciclopentiléter, acá, quinestrol. Entonces, se hace la esterificación, no, la transformación de estidroxi en posición 3, ¿ya? Porque esta es la 1, 2 y 3, con un metilo, se puede metilar, ¿ya? Y tenemos el mestranol, o ciclopentiléter, acá se cuelga, un ciclopentano, un anillo de 5, dándonos el quinestrol, ¿ya? Estos son profármacos porque obviamente los sistemas enzimáticos, como lo habíamos visto, si no mal recuerdo con ustedes, con el fin de mejorar la hidrosolubilidad de estas moléculas, todos los grupos alquilos son removidos por los sistemas de citocromo, ¿ya? Y por lo tanto, por eso estas moléculas se denominan profármacos, ¿ya? Porque obviamente el metabolito activo
va a ser el que ejerza la acción y no la estructura completa con el metilo o el ciclopentil. Entonces, hormonas sexuales femeninas, estrógenos seguimos. La estrona fue el primer estrógeno cristalino que se aisló de orina de mujeres embarazadas. Otros dos estrógenos esteroides, de 18 carbonos, ¿ya? El beta-estradiol y estriol, fueron aislados y caracterizados en lo que se consideran tres estrógenos de tipo clásico. ¿Ya? Entonces tenemos el 17 beta-estradiol, ¿ya? Se metaboliza a estrona, ¿ya? Que presenta, si bien actividad estrogénica, pero solamente un tercio de la actividad. Entonces nos está diciendo que este hidroxilo es clave en esa función. ¿Ya? Y tenemos el estriol, ¿ya? Que es la aparición de un hidroxilo, pero ahora en posición beta. No, disculpe. Beta hacia arriba, alfa hacia abajo. Un hidroxilo en posición alfa, disculpe. Biosíntesis de estrógeno. Los estrógenos son biosintetizados a partir del colesterol en el ovario de mujer adulta premenopáusica. ¿Ya? Durante el embarazo, la placenta es la mayor fuente de biosíntesis de estrógeno. Estrógeno de tipo esteroidal. Entonces aquí tenemos el estrógeno endógeno más potente, se metaboliza rápidamente por oxidación a estrona, se utiliza en el tratamiento de los síntomas de la menopausia de formas diferentes. Aquí tenemos nuestro amigo el estradiol. Estrógenos esteroideos, etinilestradiol y mestranol. Entonces, una manera de evitar la oxidación del estradiol a estrona es bloquear la función alcohólica en 6 y 7 con un sustituyente apropiado. ¿Ya? Así se obtuvieron mestranol y etinilestradiol. Entonces, el fin de esta aplicación, porque como habíamos visto nosotros, este grupo de acá, que lo vayamos entendiendo, este hidroxilo se metaboliza oxidándolo a esta estructura. Por lo tanto, la actividad estrogénica desaparece, por eso se dice que es un décimo, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca? Obviamente, si yo tengo un hidrógeno acá, como lo podemos apreciar presente, tiene la capacidad de ser removido para ser oxidado a esta estructura de tipo cetónica, ¿ya? Eso para lo que tengan presente. ¿Ya? Entonces, si yo introduzco, y aquí hablan la introducción de un grupo apropiado, ¿ah? Que tenemos acá este grupo etino, ¿ya? O etinil, si va como sustituyente, introduzco un grupo en ese carbono que sostiene al hidroxilo y por lo tanto ya no puedo hacer el proceso metabólico de oxidarlo a una acetona, ¿ya? Entonces aquí está etinilestradiol, entonces con eso detengo el proceso oxidativo y por lo tanto la mantención de la función estrogénica, ¿ya? El mestranol, el mestranol, pongo un metilo acá, ¿ya? En el oxígeno en posición 3, por lo tanto bloqueo también, bueno, y mejoro funciones también farmacocinéticas, y tengo también acá el etinil, ya en el carbono que sostiene el hidroxilo, con el fin de prevenir el paso oxidativo y por lo tanto la mantención de la función estrogénica. Usos terapéuticos. Ambos son usados principalmente como anticonceptivos orales. Cuando se necesitan terapias prolongadas con estrógenos se utilizan ésteres de estradiol como el valerato o el propionato, ¿ya? Que pueden aplicarse también por vía intramuscular. Entonces tenemos un R1 y un R2. ¿Ya? Entonces,
Hay la aplicación de ésteres, acá en esta función, tenemos el 3-benzoato, 3-beta, 3-17-beta, dipropionato, ¿ya? 17-beta valerianato, se ponemos el ácido valérico, enantato, un decilato, y beta-cipionato, ¿ya? Profármacos. Entonces, estas esterificaciones, bueno, pueden servir para darlos por vía oral y obviamente para mantener la acción en el tiempo. Espérame un poquitito. Y tenemos ahora estructuras estrogénicas no esteroideas. Tienen actividad estrogénica sin tener la estructura de un esteroide, ¿ya? Los estrógenos fueron identificados en un principio y aclarada su función. La escasez de hormonas naturales llevó a prepararla de forma sintética. Con materiales que pudieran ser utilizados como sustituto de los mismos. Entonces tenemos el dietiletilvestrol, ya desarrollado en 1939, uno de los más activos y exitosos comercialmente, y actualmente no son muy usados. Los estrógenos sintéticos tienen el mismo espectro de acción que los esteroides naturales. Entonces está el estradiol, el dietiletilvestrol, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una estructura, ¿ya? Y si lo podemos analizar o apreciar. Siempre tenemos el estradiol, ¿ya? Entonces estamos hablando de configuraciones estereoespecíficas, ya que conservan la estructura en el espacio, y tenemos el dietiletilvestrol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos una estructura, un alqueno, ¿ya? Aquí, de tipo trans, ¿ya? En que los sustituyentes de mayor preponderancia apuntan hacia distintos lados del plano, ¿ya? Entonces eso es un alqueno de tipo trans. Entonces, si se le puede ver espacialmente, obviamente, conserva esta estructura similar a el fenantreno. Lo tenemos aquí, ¿cierto? Esta de acá. Esa. Aquí se puede apreciar el fenantreno. Obviamente, claro, ciclopentano no está, pero sí esta estructura de diletilvestrol presenta actividad estrogénica, ¿ya? Al presentar el anillo aromático con el hidroxilo en posición 3, emulando el estradiol clásico, ¿ya? Y tenemos este otro, el hexestrol, ¿ya? En este caso, el doble enlace que le da la rigidez al alqueno desaparece, pero sí también presenta una función estrogénica. El REA de los estrógenos de tipo no esteroideo, el anillo aromático A, ¿ya? Es fundamental para que exista la actividad. La presencia del hidroxilo en C3 también es fundamental. La distancia en el hidroxilo entre C3 y el 17, alfa, debe ser entre 10,3 y 12,1 Armstrong, ¿ya? La presencia, entonces vamos a ver esto. ¿A qué se refiere esa distancia? Ustedes saben que las distancias en los átomos son pequeñitas, pero me habla que esta distancia entre este hidroxilo y ese, ¿ya? Esa que está acá. Entonces, si pudiésemos tomar una wincha, ¿ya? Y medir la distancia atómica entre esa cosa y aquí, entre ese y ese, ¿cierto? Entonces tenemos ese con ese y ese con ese, ¿ya? Entonces habla de que esa distancia, ¿ya? Entre C3 y 6 y 7, alfa, debe ser entre 10,3 y 12,1 Armstrong. Entonces esas son distancias ya a nivel atómico. Entonces, la presencia de una porción de la molécula plana hidrofóbica en el medio son importantes para que haya actividad
estrogénica, ¿ya? Eso lo vamos a analizar. Entonces dice, la porción de una molécula plana hidrofóbica en el medio son importantes para que haya una actividad estrogénica. Entonces vamos a ver después estructura y vamos a analizar aquella condición. La sustitución en C1 reduce la actividad y solo se puede sustituir por grupos pequeños en C2 y en C4. La inserción de hidroxilos en posiciones 6, 7 y 11 reduce la actividad y la introducción de una insaturación en el anillo beta reduce la potencia. Entonces, eso es lo que habla acá. Vamos a ver después moléculas para analizar esa condición. Tenemos los antiestrogénicos, ¿ya? Son antagonistas del receptor de estrógenos y son derivados del estradiol y derivados del trifenil etileno o inhibidores de la aromatasa. Estas moléculas en el caso son dadas para, me imagino yo, para cáncer, ya que sea dependiente de estrógeno. Antagonistas de estrógeno son importantes por su habilidad para modificar procesos reproductivos y para el tratamiento del cáncer de mama estrógeno dependiente. Bloquean la retroalimentación hipotálamo hipofisiaria, por lo que estimulan la ovulación. Entonces tenemos estas moléculas, el enclomifeno, clomifeno y tamoxifeno. Entonces tenemos acá nuevamente la estructura, si uno las puede ver y analizar así como, nuevamente tenemos este anillo de acá, ¿cierto? Y la estructura, si uno lo ve por fuera o a nivel del núcleo, de tipo fenantreno, ¿ya? Los tres anillos, está ese de acá que no está completo obviamente, y este de acá, ¿ya? Entonces obviamente, por lo tanto, como la estructura no es similar, pero sí se puede apreciar, tenemos el antagonismo de este tipo de moléculas sobre el receptor de estrógeno, ¿ya? Entonces generan una actividad contraria a la que produce la hormona. Entonces dice, antagonista del receptor de estrógeno derivado del estradiol, el fulvestrant, ¿ya? Entonces aquí tenemos una molécula que es un estradiol, ¿sí? No es derivado, pero se le agrega esta cadena enorme, ¿ya? Que tiene 2, 4, 6, 8, 10 miembros, 9 en este caso, con un grupo sulfoxi, y esta cadena también hacia el otro lado, fluorada, ¿ya? Entonces dice, derivado del trifeniletileno, tenemos esto. ¿Por qué se llama etileno? Porque lo vamos viendo acá y los analicemos, chicos. Porque quiero que les quede claro. Entonces se llama trifeniletileno. Entonces tenemos, cuando es etileno, no sabemos que tenemos un alqueno, ¿ya? Entonces tenemos este doble enlace entre dos carbonos, etileno, viene del etano, ¿ya? Y trifenil, tiene 3 grupos fenilos, ¿no? Trifeniletileno, ¿ya? No sé, a eso se refiere trifeniletileno. Y tenemos moléculas de esta naturaleza, el suclomifeno o el enclomifeno cuando es de tipo cis, ¿ya? Cuando es cis, quiere decir que los dos sustituyentes más importantes apuntan hacia el mismo lado del plano. En este caso, por asuntos de nomenclatura, tenemos acá lo siguiente. Tenemos el cloro, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Para la nomenclatura, para ver si algo es cis o trans, el alqueno se divide en dos y se analizan los dos sustituyentes que están sostenidos en el mismo carbono. Entonces tenemos un benceno y un cloro, ¿ya? La isomería o la prevalencia de un grupo sobre otro se da por peso molecular, ¿ya? Entonces, entre unido directamente un carbono, ¿ya? Tenemos un carbono acá, y un cloro, ¿ya? El cloro
molecularmente es más pesado que un carbono, por lo tanto, punto para el cloro. Entonces, entre un fenilo y un cloro, es más importante un cloro, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a analizar los otros dos grupos para ver a qué lado del plano apunta el más importante. Entonces, en este caso tenemos carbono-carbono, hoy tenemos, bueno, resumiendo, dos anillos bencénicos, y a continuación viene un oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, y acá vendría un hidrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, entre un oxígeno y un hidrógeno, punto para el oxígeno. Entonces, el grupo más importante en este caso es este de acá. Y como lo habíamos dicho, cuando apuntan hacia el mismo lado del plano, tenemos el cloro y este sistema completo, por lo tanto es cis, ¿ya? Que en el alqueno apuntan hacia el mismo lado del plano, ¿ya? Y cuando es trans, tenemos el cloro mirando hacia el otro lado y este sistema hacia el lado contrario. Por lo tanto, eso es que sea de tipo trans. Luego están otras moléculas, tamoxifeno y raloxifeno. Entonces tenemos el beta-estradiol y su interacción en el receptor, ¿ya? Con un glutamato, una arginina y una histidina. Mediante interacciones de tipo puente hidrógeno. Y ahí está moléculas como el raloxifeno y las interacciones que presenta ahora. Bueno, aquí se agrega las clásicas con histidina, arginina y glutamato, y se agrega ahora uno con un aspartato, ¿ya? Entonces son moléculas antagonistas. Tenemos los antiestrógenos, inhibidores de la aromatasa. La aromatasa es una enzima, obviamente, que se encarga de transformar este grupo que está acá, ese de aquí, en un compuesto de tipo aromático. Lo pasa de alquílico, ¿ya? A aromático. Por ende, el nombre, aromatasa. La molécula que se encarga de aromatizar ese anillo. Por lo tanto, hay la eliminación de un metilo, ¿ya? Y la producción de este compuesto de tipo aromático. Por eso se llama aromatasa. En los cánceres que son dependientes de estrógenos, inhibir esta enzima conlleva a la reducción o la eliminación de estos síntomas. Entonces aquí está el esquema fisiológico, dice aromatización de andrógenos por la aromatasa. Entonces tenemos la androstenodiona, la aromatasa, coloca un OH en esa posición, en ese metilo que está acá encima. Después de eso, va y se le coloca otro hidroxilo más, 19,19 dihidroxiandrostenodiona, ¿ya? Entonces la aromatasa, ¿qué es lo que hace? Remueve este grupo, ¿ya? El cofactor aquí utilizado por esta enzima es hierro. Se elimina ahora este ácido fórmico y me queda la estrona, ¿cierto? Bueno, la estrona después es reducida, ¿ya? Y por lo tanto se forma el estradiol. Entonces tenemos inhibidores de la aromatasa, está la androstenodiona y el hexamestano. Hay también inhibidores de tipo triazólicos, ¿ya? Que tienen este anillo acá, que es un triazol, que tiene 3 nitrógenos y 5 miembros. Son un triazol. Entonces tenemos acá el anastrozol y el letrozol, ¿ya? Ahí tenemos la presencia del triazol y también del grupo ciano, ¿ya? Una importancia también debe tener. Pasamos ahora a los gestágenos o progestinas.
Este tipo de moléculas se utilizan para mantener el embarazo, ¿ya? O progestágenos, y también como anticonceptivos orales, dado que al aumentar su concentración en sangre se corta el feedback hipotálamo hipoficiario, lo que detiene la ovulación. Entonces tenemos la progesterona, se produce en el cuerpo lúteo y no se puede administrar por vía oral. Entonces tenemos acá progesterona y sus derivados. Entonces tenemos la progesterona, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, caproato. Entonces aquí se le agrega un éster, ¿cierto? Y un hidroxilo, ¿ya? Entonces esta está hidroxi, bueno, ahí está el nombre, lo dice, 17-alfa-hidroxiprogesterona, ¿ya? Entonces tenemos la medroxiprogesterona acetato, megestrol acetato, ¿ya? Entonces aquí está la medroxiprogesterona. Vamos a ver aquí las sutilezas. Entonces, medroxiprogesterona. Tenemos acá un metilo que apunta en alfa, ¿ya? Y este acetato de la hidroxi que también apunta hacia abajo. Tenemos el megestrol acetato. Tenemos acá la aparición de un doble enlace, ¿ya? El metilo se conserva y el acetato también, ¿ya? Tenemos la clormadinona acetato. Tenemos la aparición de este cambio de un metil por un cloro, ¿ya? Y sigue el hidroxilo en 17, alfa, acetado, acetilado. Ciproterona acetato. Tenemos acá el cloro, sigue el cloro, y la aparición de otro ciclo acá, un ciclo de 3, o llamado ciclo propano. Entonces, principales modificaciones que se pueden hacer en este tipo de moléculas, ¿ya? Sería supresión norprogestágenos, ¿ya? Cuando se quita este metilo de acá. Cambio por etilo, pueden haber producción, o sea, está el grupo acetilo, ¿ya? O se puede colocar un hidroxilo o un éster, ¿ya? Cuando se modifica este, cuando es un H, no presenta actividad oral y es posible la aparición de colocarle un OH, ¿ya? Alquinilo o alquenilo, ¿sí? Y también un éster, ¿ya? Doble enlace, 6,7, aquí este R2' puede ser cloro o metilo, ¿ya? O mirando en alfa, o sea, hacia abajo, dice normalmente un oxígeno o también un OR de tipo éter y HIH, ¿ya? O sea, puede no estar este oxígeno acá, puede estar también como un éter, ¿ya? O sea, un oxígeno R, etc. Progestinas sintéticas. Dado que la progesterona no puede administrarse por vía oral, se han realizado distintas modificaciones estructurales en la misma, ¿ya? Acetato de megestrenol y clormadionona acetato, ¿ya? Actividad progestacional está aumentada por la sustitución en 6 de la 17-alfa acetoxiprogesterona. Entonces aquí está lo que habíamos dicho, la aparición del grupo etinilo. Entonces tenemos la etidesterona, deriva de la androsterona y puede administrarse por vía oral, dimetisterona, ¿ya? Entonces está este metilo acá, el grupo etinilo, y
La norprogesterona no tiene metilo en 19. Entonces aquí está la diferencia. Entonces ese metilo se eliminó. Tenemos la noritendrona, está acá, tiene ese grupo alquino también. Noretinodrel, cambia la posición del doble enlace acá. Y el norgestrel, ¿ya? Se coloca un etilo acá, desapareció el etilo de aquí, o sea, el metilo de ahí, y sigue conservando el grupo alquino. Tenemos, bueno, los progestágenos y la testosterona están relacionados, obviamente uno posee un hidroxilo acá y el otro un grupo acetilo, ¿no? Para que lo vamos viendo. Con el... Ya, no me entiende. Entonces, derivada de la testosterona, tenemos la noretindrona y el linestrenol. Aquí no es que ¿cómo se llama? El grupo de acá desapareció, que era lo que habíamos visto en las modificaciones. Tenemos acá norgestimato, noretinodrel, norgestrel, o conocido como leonorgestrel, y el desogestrel. Entonces, la REA de estas progestinas sintéticas dice, la actividad progestacional está restringida a moléculas que tengan el núcleo esteroide, ¿ya? A diferencia de los estrógenos, que podían tener de tipo no esteroide. Las progestinas sintéticas se dividen en androgénicas, ¿ya? Derivan de la 19 norprogesterona y son 15 veces más activas cuando se toman por vía oral. Si se sustituye por un cloro en posición 21 de la noretindrona, se aumenta la actividad. Se adiciona un metilo en carbono 18, aumenta la actividad. Norgestrel. Si se introduce una insaturación en posición 6, aumenta la actividad. Megestrol. Entonces ahí está hablando de la posición 6. O sea, de ahí. 17 alfa hidroxiprogesteronas, ¿ya? Derivan de la progesterona, se introduce una insaturación en los carbonos 6 y 7, aumenta la actividad, o sea, nuevamente ahí. Si se introduce un grupo metilo o halógeno en posición 6, aumenta la actividad, ahí estamos hablando de la aparición de cloros o metilos ahí. La introducción de un grupo en flúor en C21 previene la hidroxilación, ¿ya? Esto de acá. Metabólica en esta posición y aumenta la potencia oral. Si se invierte la configuración en las posiciones 9 y 10, 6, 7, 8, 9 y 10, se obtiene la retroprogesterona, que es más activa vía parenteral y oralmente que progesterona. Ya, entonces acá tenemos la tibolona. Vamos a ver, diría. Entonces, la tibolona es un esteroide relacionado estructuralmente con el noretinodrel, que ejerce efectos hormonales en la mujer posmenopáusica. Estos efectos consisten en supresión de síntomas de tipo vasomotor, restablecimiento de niveles normales de endorfinas y supresión de la hipersecreción de gonadotrofinas, lo que conlleva una prevención de la pérdida de la masa ósea. ¿Ya? Entonces tenemos acá la tibolona, 3-alfa-hidroxi, ¿ya? Cuando es alfa, es decir que apunta hacia abajo, 3-beta-hidroxitibolona, entonces nuevamente hacia arriba apunta esta otra hora, y la delta-4-tibolona, que está acá. Entonces aquí está un cambio en el doble enlace. El doble enlace pasó de acá a estar acá. ¿Ya? Entonces aquí está por qué se puede utilizar la tibolona. La tibolona en este caso va a actuar sobre receptores de tanto estrógenos, ¿ya? Que el estradiol, 100% sobre el de estrógeno. La progesterona no va a actuar sobre ahí y el andrógeno tampoco. Entonces la tibolona
va a estimular otros receptores, entonces por eso se ocupa para la menopausia, ¿ya? Por ejemplo, la tibolona, siendo de naturaleza progestágena, ¿ya? O de tipo no aromático, activa el receptor de estrógeno, ¿ya? En cambio, el otro isómero no. Tenemos antagonistas de progestinas. Pueden ser útiles para interrumpir el embarazo en las primeras fases del mismo, ¿ya? Del mismo o para el tratamiento del cáncer de mama dependiente. Entonces tenemos la mifepristona y la onapristona, ¿ya? Entonces aquí tenemos también cómo puede generarse este antagonismo, ya que se puede ver. Tenemos también la estructura esteroidal clásica aquí, tenemos también hidroxilo y el etinilo, aquí igual, ¿ya? Bueno, aquí el etinilo en este caso, tenemos la presencia de este grupo, ¿ya? Que es voluminoso y largo, y aquí lo que estaría cambiando o antagonizando la actividad progestágena sería la presencia de este grupo fenilo, ¿ya? En esa posición. Entonces tenemos las fuentes de obtención de esteroides. Se encuentran estrógenos solubles en agua a partir de orina de yeguas preñadas. Equilina y equinilina son secretadas como sales sulfato de sodio conjugado. Aquí están los famosos estrógenos conjugados, ¿ya? Que se administran, bueno, que se dan para el tratamiento de la menopausia. Entonces tenemos la equilina, ¿ya? Entonces está el sistema fenantreno, bueno, en este caso un naftaleno que está aromatizado a ambos anillos, está este de acá, y estos se llaman conjugados porque están conjugados, están como sales, como sulfatos de, ¿ya? Por ejemplo, estrógenos conjugados fueron metabolizados, estos aparecieron en la orina de equinos, obviamente, por eso tienen esos nombres, equilina, vienen de orina de caballo, ¿ya? En este caso, están como sulfatos, ¿ya? Entonces, pues estas cosas son solubles en agua. Entonces está la estrona, ¿ya? Sulfato sódico, dihidroequilina, sulfato, equilenina, ¿ya? Ahí, y está como sulfato también. Pues se llaman conjugados porque, claro, el hidroxi este que está acá, se le adicionó un grupo sulfato. Entonces, por lo tanto, son moléculas que son altamente solubles en agua. Entonces aquí está el tipo estrógeno conjugado, ya, que lo obtenido de la orina de equino, natural orina de yeguas preñadas, ya, entonces está la composición, las dosis, las clásicas que se ven, 0,3, 0,625 y 1,25 miligramos. Los sintéticos poseen de 9 de los 10 componentes de actividad biológica identificados en equinos, con excepción de la delta 8,9, ya, estrógenos esterificados sintéticos, ya, sulfato de estrona y sulfato de equilina, 85 al 15%, y aquí están las composiciones. Muchachos, suficiente por hoy. Nos vemos la otra semana. Yo aquí el fin de semana, entre mañana y el lunes, voy a quedar al día con las pruebas y los informes, ¿ya? Y ahí vamos a programar prontamente el control de sobre AINES, ¿ya? Que yo creo que para que no sea tan brutal para ustedes ni para mí, lo dejaríamos para la semana subsiguiente. ¿Les parece? Entonces, para la semana subsiguiente va a ser una pruebita más corta de los AINES, ¿ya? Para que esta materia quede controlada. ¿Profe? Y estaríamos ok. ¿Sería para la semana del 21? ¿Es 21 ya o no? Yo creo que sí. Sería de esta a la próxima. De la que viene a la próxima. Porque la que viene quedaría el 14 y después, claro, pues sería el 21. Sí, es que ya no sé qué día es. Ya no sé qué Más día bien. es.
Vamos a 7, profe. Me va a creer que ni siquiera sabía que era fin de semana largo ahora. Ya, muchachos, así que yo les voy a subir porque, claro, estoy con un montón de trabajo en cuanto a corrección de prueba, porque aparte de ustedes tengo que hacerle farmacología a otras carreras, entonces estoy revisando esas pruebas, porque hice las 3 la semana pasada. Más encima tuve que ser jurado de la CUO, así que estoy pero